revelado, el emocionante momento en que un pobre niño baila con la hija paralítica de un millonario. La comunidad vibrante de San Felipe se alista para una fiesta que promete transformar no solo las calles, sino también los corazones. Miguel, un niño de 10 años con un espíritu indomable, ha pasado la vida en un pequeño comercio junto a su madre. Su risa es contagiosa, pero su corazón anhela algo más. Con sueños de un mundo donde el amor y la unidad son más fuertes que las dificultades, Miguel cada día empuja los límites de su realidad. Su vida, aunque humilde, está llena de música y alegría, y su familia le ha enseñado que la verdadera riqueza reside en el alma. A solo unas calles de distancia, Valentina, la hija de una acaudalada familia, vive atrapada en su mansión. Un accidente trágico la ha dejado paralítica, y aunque disfruta de lujos inimaginables, su corazón sufre en el silencio. Ella escucha los ritmos de los bailes de su comunidad, con los cuales ha sido desconectada por los prejuicios de su familia. Se siente sola, anhelando la conexión que otros parecen tener sin esfuerzo. A medida que se acercan las festividades de la comunidad, Valentina siente una chispa de esperanza. Puede que esta sea su oportunidad de romper las cadenas que la han mantenido alejada. La fiesta se acerca, y las emociones en el aire se pueden cortar con un cuchillo. Miguel trabaja incansablemente en una coreografía que une sus raíces con el deseo de mostrarse al mundo. Sus amigos del barrio están emocionados, pero también hay murmullos de desconfianza hacia la familia de Valentina. Sin embargo, un lazo secreto ha nacido entre Miguel y Valentina, un lazo que desafía las expectativas. En sus encuentros furtivos, comparten los sueños y la alegría de la música que flota en el aire. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el gran día finalmente llega, y el aire está cargado de una energía electrizante. Miguel, con su corazón latiendo al unísono con el ritmo de un tambor, da su primer paso al frente en la pista. Todos los ojos están sobre él, el murmullo de la multitud se convierte en un silencio tenso. Luego, con una inhalación profunda, lanza su mirada hacia Valentina, invitándola. Sus corazones laten a 1000 por hora en medio de las miradas escépticas y los murmullos de asombro. ¿Se atreverá a unirse a él? El ambiente se tensa, la música se detiene, el mundo parece detenerse en ese instante fugaz. Las esperanzas, los sueños y el deseo de unidad flotan en el aire. Valentina, con el viento de la oportunidad susurrando a su alrededor, mira a Miguel, su futuro en la pista de baile pende de un hilo. La pregunta queda flotando, ¿se atreverá a cruzar la línea y desafiar las expectativas de su familia y su identidad en esta celebración? El silencio fue abridor de tanto anhelo como temor. Valentina sintió una mezcla de electricidad y nerviosismo recorrer su cuerpo. La mirada de Miguel, llena de invitaciones y promesas, le ardía en el alma. Cada latido de su corazón parecía decirle, atrévete. Pero un instante de duda la envolvió. La sombra de su familia se cernía sobre ella, una nube oscura que pesaba en su pecho. ¿Qué dirían? ¿La reprocharían por desafiar su mundo burgués para unirse a él, a un niño del barrio? La sonrisa que solía ser su refugio ahora se contorsionaba entre la edición de su amor por Miguel y los marañones de su realidad. El viento suave arrastró el aroma de las flores y el sabor de la libertad, llenando su pecho de deseo. Ella observó a su alrededor, la comunidad vibrante, repleta de vida y risas, donde la música surgía y se entrelazaba con los corazones de todos. En aquel momento, Valentina comprendió que la verdadera prisión no era la incapacidad de caminar, sino el miedo a ser feliz. Con una valentía que afloró desde lo más profundo de su ser, sus labios comenzaron a curvarse en una sonrisa radiante. Los murmullos que proporcionaban compañía a su desasosiego comenzaron a desvanecerse. La familia de Miguel, los amigos del barrio, todos se veían a su alrededor, impacientes, expectantes. Valentina respiró profundamente una vez más y, con un movimiento firme, giró su silla. El mundo se inyectó de color, y la música, que antes había sido solo un eco lejano para ella, comenzó a sonar en su pecho.
En ese instante, su silla parecía ser tan solo un medio para liberarse. La gente contuvo el aliento a medida que ella se dirigía hacia Miguel. Sus pasos despreocupados se convirtieron en danza, aunque no como la de los demás. Se estaba liberando. Cuando finalmente se unió a Miguel, el ambiente estalló en aplausos. La gloria de su conexión traspasaba todo prejuicio. Miguel sonrió de oreja a oreja, sus ojos brillando como estrellas. Al verla unirse a él, todo miedo se esfumó. Sin pensar en nada más que el momento, ambos comenzaron a danzar, entrelazando sus almas con cada paso. Era un espectáculo que nunca se había visto en San Felipe. La energía era palpable, como si cada persona alrededor de ellos supiera que estaban presenciando algo especial, pero los murmullos tras la multitud comenzaron a crecer en intensidad. Algunos no entendían por qué Valentina, una joven de su estatus, se unía a alguien como Miguel. Las miradas curiosas se mezclaban con susurros de indignación. ¿Qué dirá su familia? Se preguntaban. Miguel, sintiendo esa brisa de duda en el aire, apretó la mano de Valentina. No importa lo que digan, le susurró. Lo que importa es lo que estamos creando, y en ese instante, el mundo parecía encajar perfectamente. La música fluyó más fuerte, un himno a la superación. Pero una sombra inesperada apareció de entre la multitud. Un hombre alto, con una mirada de desaprobación, se abrió camino hacia ellos. Su rostro era familiar para Valentina, y su presencia coincidía con su peor miedo. Valentina, ¿qué estás haciendo aquí? La voz autoritaria de su padre resonó como un trueno, interrumpiendo su danza y creando un vacío helado en el aire. El instante de alegría se dispersó como un fuego apagado, y la mirada de Valentina cambió de emoción a incertidumbre. Miguel se detuvo, su corazón ahora latiendo en un torbellino. ¿Cómo responderían a esta amenaza inesperada? El miedo y la esperanza se cruzaban ante ellos. ¿Tendría Valentina la fuerza de enfrentar a su padre, o se vería obligada a dar un paso atrás hacia su vida anterior? La pista de baile se llenó de una tensión palpable, y la pregunta suspendida en el aire, más fuerte que nunca, ¿el amor de Valentina por Miguel será suficiente para enfrentar el desafío inminente? Valentina sintió como su corazón retrocedía ante la figura imponente de su padre. Cada paso que él daba hacia ella resonaba como un eco de todas las expectativas y sueños que su familia había depositado sobre sus hombros. La alegría de la danza se desvaneció, dejando solo el frío y pesado yugo de la realidad. Papá, esto es, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Miguel, a su lado, la observaba con preocupación. Su mano, que antes era una fuente de valor y determinación, parecía ahora un simple recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Qué estás haciendo aquí, Valentina? Tú deberías estar en casa, no aquí, ridiculizándote. El tono de su padre era hiriente, lleno de desaprobación y desapego. La multitud comenzó a murmurar, y las miradas se volvieron como dagas, perforando su confianza. Valentina sintió el ardor de las lágrimas amenazando con salir. Pero, en lugar de dejarse caer en el abismo de la decepción, la llama de su impulsiva valentía comenzó a arder de nuevo. Observó a Miguel, quien la miraba con una mezcla de temor y esperanza. Ahí, en sus ojos, encontró la validación que necesitaba. Esto no es ridículo, su voz se fortaleció, resonando con una nueva confianza. Esto es amor, papá. Amor por la vida, por quien soy, por Miguel. No quiero seguir escondiéndome detrás de las expectativas. Quiero ser feliz. Las palabras fluyeron como un arroyo, ahogando las voces que la habían atormentado tanto tiempo. Con cada fracción de segundo, las convicciones que había mantenido con dolor, aquellas que la habían mantenido presa en su propia vida, empezaron a romperse. Ella era más que un apéndice de su familia, más que una niña que necesita ser salvada. Mira a su alrededor, continuó, señalando a la comunidad que la había acogido. Ellos me ven, papá. Ellos ven quién soy, no una etiqueta ni una carga. Ven el amor que siento por Miguel y lo que somos juntos. Esto es real. La multitud, antes espectadora, comenzó a aplaudir. Cada palma que resonaba era un eco de respaldo y liberación. La tensión en el aire comenzó a disiparse como la bruma al amanecer, y Valentina se sintió poderosa, como si con su declaración hubiera cruzado una frontera invisible. Miguel, lleno de emoción, tomó su mano con firmeza. Valentina, susurró, no tienes que hacer esto sola. Yo estoy contigo en cada paso.
Pero el rostro de su padre se endureció. Esto es un error, Valentina. Te estás destruyendo a ti misma. Su voz era firme, pero algo en ella temblaba, incluso él sintió la frágil conexión que alguna vez había compartido con su hija. Quizá, papá, eres tú quien no entiende que la vida no es sobre los caminos que tú seleccionaste para mí. Valentina respiró profundo, sintiendo su valentía renovada. Es sobre el camino que yo elijo, y yo elijo ser feliz. El murmullo de la multitud creció en fuerza, como avivando la hoguera de su coraje. Las miradas de preocupación comenzaron a ser reemplazadas por sonrisas y aplausos. Pero en el rincón de su mente, un murmullo persistente la asaltaba. ¿Estaba realmente lista para esto? Todo finalmente dependía de la respuesta de su padre, cuyas cejas fruncidas y expresión rígida podían cambiar su vida para siempre. Te doy una semana para que vuelvas a la realidad. Después, ya no habrá vuelta atrás, su padre pronunció, antes de dar media vuelta y desvanecerse entre la multitud, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. Valentina sintió como su mundo se tambaleaba una vez más, y se aferró a la mano de Miguel con firmeza. No sé si estoy lista para esto. Entonces armémonos de valor juntos, él respondió con una sonrisa, aunque su propia preocupación atravesaba su mirada. La música comenzó a sonar nuevamente y Valentina sintió un impulso. Ahora, un nuevo reto se cernía sobre ella. Enfrentar las consecuencias de su elección no sería fácil. La compañía de Miguel era un ancla, pero la tormenta emocional apenas comenzaba. En el fondo de su pecho, un eco resonaba. ¿Realmente podía desafiar a su padre y mantenerse de pie? El próximo paso lo daría. Pero en ese instante, una nueva sombra apareció entre las luces parpadeantes y Valentina supo que su vida, a partir de ahora, sería un juego de emociones inesperadas y decisiones difíciles. ¿Quién sería el próximo en desafiar su lucha? La música vibraba en el aire, llenando la plaza con un pulso que resonaba en el corazón de todos. Valentina sentía cómo su valentía se alimentaba del ritmo, la gente a su alrededor celebrando el momento, y aunque su padre se había marchado, su voz aún retumbaba en su mente. La advertencia era clara, pero la determinación que había encontrado en su declaración la mantenía en pie. Vamos a bailar, dijo Miguel, aún sosteniendo su mano, confiado, como si el mundo se detuviera para ellos. Con una sonrisa que brillaba con esperanza, Valentina asintió y se dejó llevar por el momento. Danza tras danza, moviéndose entre la multitud que coreaba sus pasos, sintió cómo la presión se aliviaba gradualmente. Cada giro, cada movimiento era una afirmación de su decisión, no dejaría que el miedo aplastara su felicidad. Mientras danzaban, un grupo de muchachos se acercó a ellos. Entre ellos, una figura que Valentina reconoció de inmediato. Era Sofía, una amiga de la infancia, con quien había compartido risas y secretos. La última vez que se habían visto, Sofía había sido la niña llena de energía que iluminaba cualquier habitación. Sin embargo, ahora una sombra de tristeza nublaba sus ojos y su andar era titubeante. ¿Valentina? Sofía la llamó, tímidamente, casi como buscando su antiguo reflejo. Sofía. No sabía que estarías aquí, respondió Valentina, olvidando por un momento sus preocupaciones mientras sonreía, pero al ver la fragilidad de su amiga, el dolor le atravesó el pecho. Siento que tengo que hablar contigo, dijo la chica, su voz apenas un susurro. Miguel, sintiendo la tensión, se mantuvo un poco más alejado, consciente de la intimidad de aquel encuentro. Claro, ven, la invitó Valentina, guiándola a un rincón menos ruidoso de la plaza. ¿Qué sucede? Sofía la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y resolución. He estado enfrentando muchas cosas difíciles desde el accidente. No puedo bailar como antes. Su voz se quebró, y Valentina sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería llorar, pero otra parte, más fuerte, necesitaba abrazar a Sofía. Eres increíble, Sofía. No importa si puedes bailar o no. El baile es solo una parte de ser tú. Eres fuerte. Las palabras se sentían insuficientes, pero Valentina se mantuvo firme, enviando amor hacia su amiga. Te admiro tanto, Valentina. Lo que hiciste hoy enfrentarte a tu padre así. Yo no tengo esa valentía, Sofía confesó, su voz temblorosa. Valentina sintió el peso de aquellas palabras. Cada vez que creía que sus propios miedos eran abrumadores, allí estaba Sofía, luchando contra una batalla aflicta en sus propios términos.
Si puedes bailar conmigo alguna vez, tal vez podrías encontrar tu propio ritmo otra vez, Valentina sugirió, buscando una chispa de luz en la tristeza ajena. ¿Y si me caigo? Sofía preguntó, insegura. Entonces te levantas más fuerte, y yo estaré a tu lado siempre. El amor y la amistad son los mejores soportes, respondió Valentina, llenándose de calidez al pensar en la fuerza que había obtenido de Miguel y de su comunidad. Las miradas de otras personas comenzaron a girar hacia ellas, y entre susurros se podía oír el eco del apoyo que Valentina había despertado. Sofía sonrió con gratitud, y aunque aún había un camino por recorrer, en ese instante, Valentina se sintió un poco menos sola. El aplauso resonó de nuevo cuando Miguel se acercó, y en su mirada había un nuevo brillo. Valentina, la comunidad está aquí para ti, sostuvo él, lleno de orgullo. Pero su mirada se tornó seria de repente, como si una sombra lo atravesara. Hay algo más que necesitas saber. Su corazón se aceleró. La inquietud se arrastraba en el aire entre ellos, alejando momentáneamente la energía festiva. ¿Qué es? Preguntó Valentina, su voz temblando con la incertidumbre. Tu padre ha hablado con algunas personas. Está buscando la manera de cambiar las cosas, dijo Miguel, dejando caer palabras que golpearon con dureza. ¿Qué significaba eso realmente? El eco de la advertencia de su padre resonaba de nuevo en su mente, y por un breve momento, el ambiente colorido se nubló, liberando una nueva tormenta emocional. Valentina sabía que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué haré?, se preguntó, sintiendo la presión desbordante caer sobre sus hombros nuevamente. Tenía la fuerza para seguir adelante. Fue entonces cuando la música cambió, sonando más fuerte y clara, como un llamado a mantenerse firme. Valentina miró a Sofía, luego a Miguel, y su corazón era un torbellino de emociones. Vamos a demostrarles que el amor siempre vencerá, exclamó, llenándose de energía. La comunidad había escuchado su verdad, y no estaba dispuesta a dejar que nadie la callara. Aunque sabía que el camino estaba lleno de incertidumbres, el momento de rebelarse frente al mundo había llegado. Así será, respondió Miguel, alcanzando su mano, decidido a acompañarla en cada paso. En medio de la música, Valentina dio un profundo respiro. Era hora de bailar nuevamente, pero también de enfrentar lo que vendría. Sin embargo, en su mente, una pregunta latía con fuerza: ¿qué estaba dispuesto a perder su padre para recuperar el control sobre su vida? La música seguía resonando, pero Valentina podía sentir un cambio en el aire. Notó que la multitud alrededor de ella, antes llena de alegría, comenzaba a murmurar. Las miradas se volvían hacia la plaza, muchos con una curiosidad palpable. Algo oculto había surgido, un secreto que anidaba en la mente de su padre y ahora resonaba en cada nota que tocaba la banda. Valentina, la voz de Sofía interrumpió sus pensamientos. No quiero que te pase nada. Tu padre es poderoso. No sé cuántas cosas están en juego. Sus palabras eran como un eco de su propia inquietud. La comunidad la había acogido, y en su pecho, su valentía crecía. Pero con esa fortaleza venía la responsabilidad de a quienes podía afectar. Sabes que tengo que seguir adelante, dijo Valentina, sintiendo que su pecho se hundía bajo el peso de la presión. La mirada de Miguel le daba fuerza, pero la sombra de su padre también se cernía sobre ella. No puedo dejar que me controlen. No después de todo lo que he luchado. Sofía la miró fijamente, comprendiendo la batalla silenciosa que libraba. Pero ¿cómo sabes que puedes confiar en todos? Ellos pueden no tener buenas intenciones. Valentina sintió que el miedo metía sus garras en su corazón, pero se rehusó a ceder. He visto la bondad en este lugar. Por cada sombra, hay luz. Y pienso luchar por eso. Las luces de la plaza chisporroteaban, como si se unieran a su determinación. Entonces, Valentina tomó la mano de Sofía y la llevó de vuelta al centro de la danza. Miguel la siguió, mostrándoles que no estaban solas. En ese momento, las palabras de Valentina comenzaron a resonar en el ambiente. No más muros, no más silencios, gritó, su voz amplificada por la música. Hoy bailamos por la libertad y por el amor que compartimos. No permitiremos que nadie nos detenga. El público, cautivado por su ardor, comenzó a aplaudir. Valentina podía ver el brillo en los ojos de algunos, el eco de una promesa compartida.
La energía brotó de ella, como un río desbordante, arrastrando consigo toda la incertidumbre y el pavor. Mientras la música continuaba, una extraña figura apareció a lo lejos, acercándose lentamente. Su corazón se detuvo un instante. Era su padre, con un rostro que mostraba una mezcla de enojo y preocupación. La multitud se detuvo al verlo, y el aire se volvió denso como la niebla. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz resonó sobre la música, aguda y autoritaria. Estás perdiendo el control, Valentina. El temor recorrió la espalda de Valentina, pero no estaba dispuesta a retroceder. No puedes hacerme callar, respondió, sintiendo como cada palabra se justificaba con fuerza. He encontrado mi voz, y no pienso permitir que la apagues. Los murmullos en la plaza comenzaban a prenderse nuevamente, pero en ese momento, su padre avanzó, firme y decidido. ¿La voz de alguien que no entiende las consecuencias de sus acciones? Su tono era cortante, como una espada afilada. Te lo advierto, Valentina. Esto no es un juego. La tensión se cortaba con un cuchillo, y la música comenzó a desvanecerse, dejando un silencio atroz que se apoderó de la plaza. Miradas intercambiadas, algunos temerosos, otros esperanzados. Valentina sintió que su interior estallaba. La lucha no solo era la suya, era de todos. Entonces, tomó aire y, con el corazón latiendo en el pecho, miró a su padre directo a los ojos. Y sin embargo, estoy lista para cualquier cosa. La desafiante claridad de su mirada impactó, y las palabras resonaron en el corazón de aquellos que la rodeaban. Pero, aún así, en ese silencio abrumador, el futuro parecía incierto, como un cielo nublado por encima de la tormenta. ¿Qué pasaría a continuación? La decisión de su padre le pesaba como un yugo sobre sus hombros. Entonces, en el resquicio de su mente, otra pregunta floreció: ¿estaba realmente lista para lo que vendría? Sin tiempo para dudar, supo que la batalla apenas comenzaba. Y, de verdad, ¿qué tipo de consecuencias traería esa lucha? La plaza, con su vibrante energía, contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre Valentina. La música había cesado, pero el eco de sus pasos resonaba en su corazón. Un nuevo amanecer estaba por llegar, pero en el horizonte, la sombra de su padre se alzaba alta. ¿Podría ella ser suficiente para enfrentar eso? Valentina sintió el pulso de la plaza y el inminente temor de la confrontación con su padre. La gente respiraba tan rápido como su propio corazón, lleno de incertidumbre. El silencio, ahora como una marea alta, se escurría entre sus dedos, amenazando con desbordarse en un clamor colectivo. ¿Qué rumbo tomaría su vida en este preciso instante? Justo cuando el miedo intentaba afianzarse en su mente, algo irrumpió en el aire, un pequeño estallido de energía. Un niño, no mayor de 7 años, apareció entre la multitud. Su risa despreocupada rompió la tensión como un susurro de esperanza. Con un lazo de colores brillantes en su cabello y una chaqueta algo gastada, no parecía intimidado por el ambiente cargado. Desde la distancia, Valentina observó cómo se acercaba con paso decidido. El niño comenzó a bailar, sus movimientos ágilmente espontáneos, como si la música nunca hubiera dejado de sonar. La manifestación de alegría del niño era contagiosa. Valentina se vio sonriendo, capaz de sentir la calidez que emanaba del pequeño. Él no tenía idea de los dilemas que la rodeaban, simplemente disfrutaba de un momento de pura felicidad. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el niño se detuvo y levantó la vista hacia Valentina, con una intensidad que desarmó su ansiedad. «Baila conmigo», exclamó, sus ojos brillando con una chispa de luz. De alguna manera, Valentina se sintió obligada a responder a su llamado. Lo que había comenzado como un instante de resistencia interna se transformó en una chispa de alegría. Se acercó al niño, intentando no pensar en las consecuencias que ese acto podría acarrear. La plaza se fue llenando de murmullos de sorpresa, y uno a uno, los rostros de la multitud se iluminaban. Aun cuando las palabras de su padre resonaban en su mente, un pedazo de ella anhelaba liberarse, aspiraba a dejarse llevar por ese impulso infantil, y ahí estaban, bailando juntos en medio de la tensión, dos mundos cruzándose en un instante fugaz. Valentina podía sentir su risa resonar en cada movimiento, y de repente, la distancia emocional que había sentido antes se esfumó en el aire. El miedo y la rabia que llevaban tanto tiempo atormentándola se desvanecieron, sustituidos por la simplicidad de ese momento compartido. Sin opción, su padre avanzaba, cada paso fuerte como un trueno,
pero Valentina no podía mirar hacia atrás. En lugar de eso, sintió que la energía de la plaza se modificaba, vibrando con la mezcla de risas, aplausos y una renovada esperanza. La gente comenzó a romper su silencio, algunos aplaudiendo, otros uniéndose al niño y a Valentina en una danza improvisada. Sí, 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 clamaba Sofía desde un costado, su voz casi ahogada por la alegría colectiva que crecía a su alrededor. Pero la figura de su padre seguía apareciendo imponente, un muro de autoridad a punto de desmoronarse. «Detente», gritó, su voz entrante tratando de sobrepasar el eco del júbilo. «Esto es inadmisible, Valentina. No dejaré que te animes con esto». La batalla interna se encendió de nuevo. ¿Qué pasaría si su acto de desafío lo ofendía aún más? Si el niño de la chaqueta desgastada y su arriesgado baile fueran la chispa que encendiera la furia de su padre. Pero mientras miraba las caras esperanzadas alrededor, se dio cuenta de que estaba eligiendo su propio camino. «No tengo miedo», murmuró para sí misma, mientras la música, aunque desvanecida, comenzó a sonar de nuevo en su corazón. Finalmente, Valentina tomó una decisión. «Si mi voz puede enfrentar a la sombra de mi padre, entonces esta danza será la luz». Se volvió por completo hacia él, cada palabra pesada de valor. «Hoy no cederé, papá. Hoy bailo por todos nosotros, sin miedo». Las palabras resonaron como campanas en la plaza, deteniendo la mirada severa de su padre en seco. El niño, con una sonrisa inocente, dio un salto a su lado, listo y decidido. En ese momento, una verdad inesperada brotó en el aire. La alegría podía ser la mejor resistencia. La multitud, revitalizada en su energía, se unió a ellos en un movimiento sin fisuras. Pero la presión de la autoridad que representaba su padre seguía ahí, una sombra que empujaba hacia el conflicto. Mientras la danza se elevaba a su clímax, Valentina sintió que el aire titilaba con la promesa de una transformación. Sin embargo, justo cuando el niño giró dejándola atónita por su alegría pura, Valentina vio algo en la mirada de su padre. Una mezcla de dolor y incredulidad, como si en ese instante cargara una revelación. ¿Qué orden tomaría entre sus propios sentimientos? Y en un giro inesperado, el destino de Valentina se definió ante ella. ¿Podría su padre aceptar su danza, o su reacción sería la chispa de un nuevo conflicto? La siguiente nota de su vida estaba a punto de cumplirse, y era el momento perfecto para revelarlo. La plaza se mantenía vibrante, cada cuerpo moviéndose al compás de la esperanza. La música, aunque incapaz de escucharse por encima del griterío, fluía de los corazones de quienes se habían unido en esta revolución improvisada. Pero el rostro de su padre seguía siendo un hielo inquietante, una tormenta a punto de desatarse en medio de esta celebración que ella había comenzado. Valentina observó cómo las facciones del hombre se endurecían. Sus cejas, fruncidas con furia, y su boca, apretada como un clavo, las palabras que saldrían de su boca podrían cambiarlo todo. Era su figura la que representaba la tradición, el orden y la autoridad que el pueblo había seguido durante generaciones, pero, en este instante, ella se preguntó, ¿qué valía más? ¿La tradición o su propio deseo de libertad? El niño la miró, aún brillante y lleno de energía. «Baila más fuerte», le dijo, como si su sonrisa pudiera desafiar cualquier tempestad. Ella tomó aire, sintiendo que las miradas de la multitud se centraban en ella, como si su valentía estuviera en el centro de una gran actuación. «Bailen más. Los quiero ver bailar», su voz, suave pero decidida, reverberó en la plaza. La gente respondió, desbordando su miedo en un coro de risas y aplausos. Todo se hizo uno, un solo ente, y Valentina se encontró rodeada de amor y liberación. Así fue como su padre, en medio de toda esa vibrante energía, empezó a avanzar con un paso más leve, la incredulidad comenzando a dibujar una grieta en su enfado. ¿Era posible que el hombre fuerte y autoritario que siempre había conocido pudiera tambalearse ante el poder de la alegría colectiva? Valentina sintió que su corazón tamborileaba. La danza, ese acto tan sencillo, estaba desnudando una realidad oculta. ¿Podría su padre finalmente entender la necesidad de vivir, no solo de existir? Sigue siendo un misterio para ellos, el porqué de los grilletes invisibles que la ataban a una vida de expectativas. Valentina, su padre, por primera vez, su voz era un susurro temido, lleno de confusión y dolor. La mirada que él le ofrecía no era de rabia, sino de un rayo de comprensión empezando a asomarse entre las nubes de su dura realidad. Era el momento decisivo. Pero,
justo cuando ella dio un paso adelante, confiando en que podía alcanzarlo, una voz a lo lejos, desde el borde de la multitud, interrumpió la conexión. «Detente, Valentina». La voz grave de su hermano mayor resonaba como un trueno distante. «No es suficiente, esto no acabará bien». El niño a su lado se detuvo. El ambiente cambió. La alegría que había crecido comenzaba a desmoronarse. La amenaza era palpable ahora, como un manto opresor que caía sobre ellos. Valentina miró a su padre, y luego a su hermano, su corazón dividido en 1000 direcciones, porque justo en ese cruce de caminos, donde la libertad y el deber se enfrentaban, su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. ¿Podría resistir la presión de su familia? Y, lo más crucial, ¿sería suficiente el acto de amor que recién había comenzado para sanar las viejas heridas que marcaban la historia de su familia? Valentina se sintió atrapada en el silencio que seguía al grito de su hermano. La mirada de su padre se había vuelto un mar de emociones encontradas, oscureciéndose una vez más con la duda, y así, estaba frente a su nueva realidad. La plaza, ahora tan llena de vida, empezaba a parpadear como una luz tenue y distante. ¿Seguiría bailando o se detendría? Mientras tanto, la voz aguda de Sofía resonó. «Valentina, solo tú puedes decidir». El eco resonó, amplificado por el miedo que invadía el aire. ¿Cuánto más podría resistir? El futuro se desvanecía en un instante. ¿Podría su decisión ser la chispa que encendiera todo lo que más anhelaba? El pálpito en el pecho de Valentina se intensificó. El grito de su hermano resonaba aún en sus oídos, un recordatorio escalofriante de que la celebración quizás no era lo que todos creían. La alegría que la había envuelto se convertía en sombras amenazadoras. Pero, de repente, la mirada de su padre pareció brillarse con un destello de esperanza. No era solo ira, sino una lucha interna, y Valentina lo percibió claramente. Sin embargo, el rugido de la multitud, aunque vibrante, comenzó a perder fuerza. El murmullo del público se tornó incierto, como si el aire se llenara de fragorosas dudas. Su hermano seguía allí, con una expresión que a Valentina le resultaba incomprensible. «Por favor, no lo hagas», dijo Javier, su voz fuerte, pero llena de un temblor que ella nunca había escuchado. «¿Por qué no puedo hacerlo?», respondió Valentina, desafiante, sintiendo que su vida pendía de un hilo. «¿Por qué mantenernos prisioneros de lo que otros esperan de nosotros?». Y, a medida que la tensión entre ellos crecía, su padre dio un paso al frente. La figura imponente del hombre, que siempre había representado la autoridad en su hogar, ahora parecía desdibujarse bajo la luz de las elecciones que Valentina comenzaba a vislumbrar. Valentina, su padre, habló, esta vez con una voz que parecía más un ruego que un argumento. «Esto no es el camino. No puedes cambiar el mundo así». Las palabras de su padre le atravesaron el corazón. ¿Era verdad? La inseguridad se ahondaba en ella, y sus pies permanecían anclados al suelo. Un estallido de energía provenía de la multitud, recordándole que la transformación comenzaba dentro de cada uno. Con cada segundo que pasaba, la plaza se convertía en un espejo de sus anhelos. Realmente estaba lista para renunciar a la vida que había conocido. Miró a su alrededor. Las personas que alguna vez se vieron oprimidas mostraban signos de liberación. Vio a Sofía, con los ojos brillantes y una sonrisa desafiante. Ella, una amiga del alma, le envió un mensaje silencioso: «Tú puedes». Fue en ese instante cuando la voz de su hermano se desvaneció en el eco de risas y palabras de aliento de los que la rodeaban. «Baila. Baila para liberarte». Un verdadero clamor, un grito de amor y esperanza. Ya no podía dudar. Ya no podía dar la espalda a lo que había comenzado. Valentina empezó a moverse de nuevo, sus pies danzando entre el bullicio. Cada paso era un acto de rebelión, cada giro reafirmaba su deseo sincero de romper con las cadenas que la ataban. Y, aunque su padre permanecía en el borde de la multitud, observándola con incertidumbre, la mirada de su hermano se convirtió en un rayo de luz apremiante, lleno de una profunda preocupación que se transformó en admiración. No obstante, en medio de esa danza, el destino tenía preparado un giro indeseado. Un estruendo repentino rompió la atmósfera festiva, y un grupo de hombres con uniformes sombríos comenzó a aparecérseles por el lado opuesto de la plaza. Valentina sintió como la adrenalina recorría su cuerpo, el miedo se colaba, y la música paró de golpe, como si el mismo mundo se detuviera. Las sonrisas se convirtieron en expresiones de terror. La alegría había sido interrumpida por la dura realidad.
¿Estarían dispuestos a enfrentar la verdadera batalla por la libertad? Los hombres uniformados comenzaron a avanzar, y su mirada fija en Valentina creó una intriga peligrosa, suficiente desenlace para un corazón que latía más rápido de lo que podía soportar. Valentina se preguntó, ¿era realmente su baile un acto de desafío o simplemente un fuego que avivaría lo que vendría? Y allí, en medio de la plaza, donde todo había comenzado, todo ahora enfrentaba un nuevo terror. La tensión en la plaza era palpable. Valentina sentía que el calor de la multitud se evaporaba. Los hombres uniformados avanzaban con pasos firmes, sus rostros ocultos tras viseras opacas que no dejaban entrever ni una pizca de humanidad. Eran sombras en una tarde que debía ser de luz. El silencio que se apoderó de la plaza era ensordecedor, como si la tierra misma contuviera el aliento, esperando el desenlace. Los gritos de aliento que antes resonaban se desvanecieron, y una ola de pánico comenzó a circular entre la gente. Valentina sintió que su corazón latía desbocado, pero, en medio de su miedo, su mente comenzó a aclararse. No puedo dejar que esto termine así, pensó, elugía en su pecho la necesidad de actuar. Era el momento de enfrentar la realidad, un baile que se transformaba en combate. Javier la miraba desde la distancia, su rostro pálido. Valentina, vuelve aquí, gritó, su voz un eco de desesperación. Sin embargo, en lugar de retroceder, Valentina sintió que la vida en sus piernas se encendía. La figura temblorosa de su padre se desvanecía de su visión mientras ella se acercaba al lugar donde los intrusos se agrupaban. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. Los hombres uniformados se detuvieron, sus miradas fijas en la joven que osó desafiar la inercia del miedo que envolvía a los demás. Valentina se sentía atrapada entre dos mundos, su antiguo temor y el nuevo fuego de libertad que había avivado dentro de ella. Uno de los hombres, el más alto, se adelantó un paso. Estamos aquí para restablecer el orden, dijo, sus palabras gélidas y calculadas, como si hablara a un animal acorralado. Tú y tu gente deben volver a sus hogares. La música ha terminado. Fue como si la atmósfera se helara, y Valentina sintió la presión de las miradas de desilusión en sus amigos y familiares. Pero nosotros estamos vivos, somos dignos de ser escuchados, replicó Valentina, su voz más firme de lo que se sentía. No vamos a escondernos más. Esta es nuestra plaza, nuestra voz. Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir lentamente de la multitud, reviviendo en ella el fuego de la determinación. El hombre de uniforme se rió, burlón y cruel. ¿De verdad crees que puedes hacer la diferencia? Solo hay un camino a seguir, y no es este. A su lado, algunos de sus compañeros comenzaron a avanzar hacia la gente, como una sombra lista para arrastrarle al abismo, y entonces, en un acto de valentía desesperada, Valentina se dio la vuelta y comenzó a bailar nuevamente. Este baile no era de celebración, sino de resistencia. Cada movimiento era un llamado a la unión, una invitación a levantarse contra la opresión. La plaza comenzó a vibrar, y las miradas temerosas de los asistentes se transformaron en ojos que brillaban de determinación. Era un eco de la liberación que había empezado en su interior. Poco a poco, el ritmo de su danza era seguido por otros. Sofía, con los ojos brillantes, se unió a ella. Y luego más, uno a uno, hombres y mujeres se movieron al compás de su desafío. No eran solo cuerpos en movimiento, eran corazones latiendo al unísono, desafiando al miedo y reclamando su libertad, pero el oficial alto respondió con más que palabras. Gesticuló y, sin previo aviso, la situación se tornó violenta. Los hombres comenzaron a avanzar, su estrategia claramente diseñada para aplastar cualquier chispa de resistencia. Valentina vio el horror en sus ojos, y el eco de su hermano hablando en su mente, no lo hagas. Pero en este instante, la danza se transformó en algo más. Era la unión de todas las almas presentes, una rebelión latente que se negaba a ser silenciada. En ese momento, ella comprendió que su batalla apenas comenzaba. Lo que no sabía era que mientras luchaba por liberar su pueblo, se preparaba para descubrir un secreto enterrado en su propia familia, un hilo invisible que conectaba su vida con los hombres que intentaban reprimirla. La pregunta latente que surgía en su corazón era, ¿quiénes eran en realidad? Esos hombres, con cada paso que daba, su determinación no solo les devolvería esperanza, sino que también llevaría a una revelación crucial que cambiaría el curso de todo. ¿Sería Valentina capaz de desvelar la verdad detrás de aquel uniforme sombrío antes de que fuera demasiado tarde?
Valentina sintió que su corazón latía con fuerza mientras danzaba, el ritmo vibrante resonando en cada rincón de su ser. La multitud la seguía, y por un momento, el sueño de libertad parecía al alcance de la mano. Pero los hombres uniformados avanzaban con firmeza, creando una sombra sobre su luz. No tengan miedo. El amor vencerá, gritó ella, sus movimientos llenos de fuerza y un deseo ardiente por desafiar la opresión. La música había cambiado, se habían convertido en unos revuelo de esperanza. Uno de los oficiales, con el ceño fruncido y una mirada que desnudaba su dureza, mostró signos de frustración. A cada paso que Valentina daba, la unión que había forjado con su comunidad se fortalecía. Las miradas se cruzaban, y la determinación de sus amigos era palpable. Los hombres uniformados intentaron dispersar a la multitud, pero algo en el aire había cambiado. Un grupo de jóvenes, liderados por Miguel y Sofía, rodearon a Valentina, formándose un círculo protector. Juntos, gritó Miguel, y cada uno se unió a su danza, creando un espectáculo de resistencia vibrante. La energía de la comunidad se encendía como llamas, y la plaza volvió a llenar de vida. «¿Y si solo hay un camino?», murmuró el oficial, su voz oscurecida por la incredulidad. «No hay solo un camino», exclamó Valentina, empoderada. «Nosotros elegimos ser libres». Con un movimiento audaz, se lanzó hacia el centro, el foco de atención. Cada giro de su cuerpo era una declaración de amor. Las palmas de la multitud resonaban, creando un murmullo que sanaba las viejas heridas. Pero antes de que pudiera culpar a la casa de su padre, Javier se acercó a ella con la desesperación escrita en su rostro. «Valentina, esto no funcionará. Ellos no se detendrán», gritó, su voz perdida entre el griterío. Pero el miedo ya no tenía espacio en el corazón de Valentina. «No me detendré. Esto es más grande que yo, más grande que nosotros. Es por todos aquí». En ese momento de conexión, un súbito silencio cayó en la plaza. La mirada severa de su padre encontró la suya. Había una tormenta en sus ojos, una lucha interna que se desataba a medida que su hija rechazaba la vida que él había designado para ella. Valentina, con su danza, había desafiado sus expectativas. «Valentina», comenzó él, su voz temblorosa, «debes volver a casa. Esta no es una forma de vivir. Lo sabes». El miedo se entrelazó con la tristeza en su corazón. «No tengo hogar si no soy libre para ser quien soy», le respondió, sintiendo que cada palabra era un acto de valentía. El oficial alto, incapaz de lidiar más con la emoción desbordante, hizo un gesto a sus hombres. «Llevaremos a todos de regreso. Esto es suficiente». Pero valientemente, los jóvenes comenzaron a bailar más fuerte, llenando la plaza con su ruido ensordecedor y un estallido de color. «No», gritó Valentina. «No permitiré que se lleven nuestra voz. Este es nuestro momento, nuestro espíritu no puede ser aplastado». Valentina sintió que la rabia ardía en su interior y, tomándole de la mano al niño de la chaqueta brillante, danzó con fuerza y pasión. Era el símbolo de resiliencia que había surgido de su comunidad. Mientras las palabras se lanzaban entre ellos y la plaza se llenaba de energía, Valentina se sintió más fuerte que nunca. «No retrocederemos», exclamó Miguel, su brillante sonrisa deslumbrando mientras danzaba junto a ella. Los compañeros la rodearon, y la historia de Valentina comenzó a despertarse, llena de risa. El oficial, una sombra que vacilaba ante la luz comunitaria, intentó resistencia, pero frente a tal unidad se sentía impotente. La música resonaba, su cuerpo seguía el ritmo, y el amor de la comunidad fue un poderoso impulso que traspasó cualquier límite. «La música siempre será nuestra». Valentina gritó, sintiendo como su verdad resonaba no solo en su pecho, sino en el corazón de todos. Justo cuando las dudas comenzaban a desvanecerse y la energía vibrante de la comunidad se apoderaba de la plaza, un cambio extraordinario comenzó a surgir en el rostro de su padre. Aceptación, una chispa que iluminaba su mirada, y la fuerza del amor se reflejaba en su expresión. «Valentina», dijo al fin, su voz temblorosa pero esperanzadora. «Quizá he estado equivocado. Quizá el amor tiene más poder del que pensé». Los hombres de la autoridad se detuvieron, como si el conflicto se evaporara. El silencio se había transformado en unidad. La plaza, una vez más, resonaba con el eco del amor y la libertad. «Nosotros, juntos, bailaremos por nuestra verdad», dijo Valentina, su corazón rebosando gratitud.
Por cada uno de nosotros que ha esperado este momento. La multitud estalló en aplausos. La libertad ya no era solo un sueño, era la realidad que habían forjado juntos. Valentina danzó con Miguel, con cada movimiento celebrando a sus amigos y su fuerza colectiva. Cuando levantó su mirada hacia su padre, vio que la conexión se había renovado. Aquella noche, en medio de música, risas y abrazos, la comunidad de San Felipe finalmente encontró su voz. Valentina, con el corazón lleno y su alma danzando, había aprendido que el amor, la unidad y la valentía podían mover montañas. Y así, con ambos mundos fusionados, San Felipe se transformó en un lugar que jamás olvidaría aquel momento de amor y celebración, un desfile de colores brillantes que bombearía vida en sus venas por toda la eternidad. Este es el fin de una historia que muestra que nunca es demasiado tarde para levantarse y danzar por lo que se ama. Ahora, si te ha emocionado esta aventura, tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus sentimientos sobre este final tan inspirador. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo importa y hace la diferencia.